Hola, buenos días para todos. Hoy daré a conocer mi propuesta de investigación titulada Artículo de revisión Telemedicina, una nueva herramienta para la atención en el servicio de fonoaudiología, diseñado por quien les habla, Mariana Yanelis Contreras Palomo, estudiante de noveno semestre del programa de fonoaudiología de la Universidad de Pamplona, bajo la tutoría del docente Diego Ernesto Cruz Sanabria de la Universidad Manuela Beltrán, seccional Bucaramanga, donde realicé mi proceso de movilidad durante el semestre académico 2022. Es importante aclarar que este artículo fue diseñado bajo los lineamientos establecidos en la guía para autores de la revista Praxis. Mi bitácora estará compuesta de introducción, metodología, resultados, análisis y discusión, conclusiones, trabajos citados y por último mis agradecimientos. Bueno, como introducción, este estudio tiene por objetivo dar a conocer los efectos que genera la telemedicina mediante una revisión sistemática con el fin de recopilar información de diferentes estudios que den cuenta sobre las evidencias científicas que existen con relación a esta modalidad. En la actualidad, en el ámbito de la medicina, el uso y el acceso de las tecnologías de la información y la comunicación se ha incrementado sosteniblemente durante el último decenio, y esto ha permitido que entre la población mundial este término esté inmerso en el ámbito de la salud. Entonces, es por esto que se le conoce como esa adquisición automática en la recopilación de datos e información por medio de diferentes recursos electrónicos y auxiliares como software que hacen parte de la recopilación de la información por medio de las tecnologías. Hasta este punto nace todo lo que la nueva modalidad que conocemos ahora como telemedicina. Sin embargo, también es abordada desde una amplia gama de términos como telesalud, teleasistencia, consulta remota, consulta a distancia y telepráctica. Sin embargo, desde el presente estudio la abordaremos como telemedicina a la provisión de servicios de salud desde 4 componentes importantes como evaluación, prevención, diagnóstico e intervención, y que esta es implementada por diferentes profesionales de la salud desde el uso de las TIC. Es importante saber que en Colombia se reglamentó según la Ley 1419 del 13 de diciembre del 2010, donde empezó a dictarse las disposiciones para implementar la telesalud. Al hacer un análisis hasta este momento, nosotros los fonoaudiólogos nos vemos cobijados por esta modalidad, porque somos profesionales interesados cada día por mejorar los procesos comunicativos del hombre, los desórdenes del habla, del lenguaje y la audición en diferentes grupos de poblaciones e individuos. Es por esto que hasta aquí nosotros buscamos una respuesta ante la necesidad que se está viviendo actualmente sobre las intervenciones y las evaluaciones de nuestros pacientes, y es donde surge el siguiente interrogante. ¿Existen evidencias científicas sobre la telemedicina en fonoaudiología? Para dar respuesta a ella, implementé la siguiente metodología. Esta investigación es de tipo cualitativa, ya que pretende recoger, organizar, analizar y información científica de manera independiente o conjunta por medio de la utilización de diferentes bases de datos, y además donde se puede llevar a cabo bajo las revisiones sistemáticas que permiten revisar acerca de una cuestión formulada claramente con unos criterios específicos como son los de inclusión y exclusión. Para mis criterios de inclusión fueron todos aquellos artículos que hablaran de telemedicina, teleconsulta y consulta remota, que se hablara desde un contexto clínico y se tuviera en cuenta la población que usualmente acude al servicio de telemedicina con una ventana de tiempo de 10 años. Y como artículo de exclusión, todos aquellos que hablaran de teleasistencia y desde un contexto educativo o asistencial. Bueno, esta metodología se plantea con el modelo PICO, el cual es utilizado
en la atención médica basada en la evidencia como una estrategia para formular el interrogante claramente. Como ya nombré anteriormente, mi interrogante es el siguiente. ¿Existen evidencias científicas sobre la telemedicina en fonoaudiología? Esta se formuló bajo 4 componentes específicos como son paciente, intervención, comparación y resultados. Para pacientes, todos aquellos que asisten al servicio de telemedicina, la intervención sería la modalidad de telemedicina, comparación la consulta asistencial y por último, resultados, todos aquellos estudios científicos que se iban a recopilar por medio de la búsqueda de las bases de datos. Entonces, daré a conocer los resultados. Al hacer una exploración de los 4 bancos de datos científicos, teniendo en cuenta que la evidencia científica fue muy variada de acuerdo a la pregunta planteada, hay temas en los cuales no se encontró información específica en nuestro país, como por ejemplo la legislación que avale a los fonoaudiólogos en cuanto a los lineamientos y disposiciones para poder implementar esta modalidad desde el uso de las TIC. Sin embargo, en otros países sí los hay, sí existe una legislación como lo es en Brasil. A partir de aquí, entonces implementaron cruces para poder obtener mayor información y se hizo a través de los descriptores de CIMESH por medio de las palabras claves, las cuales daré a conocer: consulta remota, teleconsulta, telemedicina, teleterapia y fonoaudiología. Estos cruces se realizaron tanto en inglés como en español en las diferentes bases de datos. Hasta aquí, teniendo en cuenta cada uno de estos cruces de variables, se realizó lo que llamamos las variables se determinaron las variables dependientes e independientes para la recopilación de la información. Entre estas variables dependientes están fonoaudiología y telemedicina, y como variables independientes, telesalud, teleconsulta, teleterapia, consulta remota, legislación, perspectiva y beneficios. Hasta aquí se establece lo que es la primera fase y que va a dar pie para la utilización del flujo, del diagrama de flujo de la metodología Prisma, la cual es una estrategia que lo que busca es seleccionar los estudios que se van a incluir en la discusión de nuestro interrogante. Entonces, se da bajo 4 componentes importantes o fases. La primera es la de identificación. En esta fase se hizo uso de 4 bases de datos primarias como fueron PubMed, SciDirect, Redalyc y Cielo, donde predominó la de mayor número de artículos, Cielo. Ya el total de artículos en esta fase fueron 360 artículos. Pero teniendo en cuenta que muchos son duplicados durante las búsquedas, entonces se procedió a removerlos y quedaron 210 artículos que iban a ser parte de la fase screening. Desde aquí, entonces, esos artículos seleccionados se les realizó la posterior lectura tanto de títulos como de resúmenes, y aquí la de menor proporción fue la base de datos Redalyc. Sin embargo, también se tuvieron en cuenta bases de datos secundarias como Google Scholar y Asha. Ya teniendo en cuenta esto, pasamos a lo que es la fase de elegibilidad. En esta fase se realizó la lectura completa de los 50 artículos que iban a ser incluidos, que como ya sabemos es la última fase, la fase de incluidos, donde se tienen en cuenta los artículos seleccionados y además qué tipos de artículos son esos que van a ser parte del estudio, como estudios de casos y controles, revisiones sistemáticas, estudios de casos, metaanálisis y estudios clínicos aleatorizados. Para mi investigación, el que mayor predominaban eran esas revisiones sistemáticas con un total de 30 artículos. Entonces, daré a conocer la discusión. Sabemos que en la actualidad, en lo que son los servicios en prestaciones de salud, tanto de evaluación como terapéuticos, no son distribuidos equitativamente.
por lo cual la Organización Mundial de la Salud consideró que la cantidad de personal médico que estaban vinculados a los servicios de atención no era suficiente para el flujo de pacientes que normalmente acudía a los 4 componentes de la salud. Entonces se dieron cuenta que debido a los avances que han ocurrido con relación a las telecomunicaciones, surge desde 1993 la telemedicina hasta nuestros días. Aquí se implementó desde el heliógrafo, que fue usado en la peste bubónica, el telégrafo, que se utilizó durante la Primera Guerra Mundial, el teléfono que se utiliza actualmente en el siglo XX, la radio y la internet, que se están utilizando ahorita como medios de información sobre lo que son los suministros médicos y el personal de atención que debe hacer parte del mejoramiento de la calidad de vida de los pacientes. Teniendo en cuenta el contexto, según los planes de salud, estos avances eran definidos incompletos o que quizás en su momento no iban a dar tantos beneficios. Entonces, Baur, en 1960, él estableció unas fases importantes donde se dio cuenta que en el transcurso de la evolución, tanto de la medicina como de las tecnologías, existían diversos tipos de telemedicina, los cuales son teleconsulta, teleeducación, telemonitoreo y telecirugía. Yo daré a conocer la teleconsulta, la cual es la que nos cobija a nosotros los fonoaudiólogos, ya que está en modalidad sincrónica y asincrónica, y nosotros podemos implementarlas en las dos modalidades, ya que la sincrónica es la modalidad por la cual hay una videoconferencia en tiempo real y existe una relación entre paciente y terapeuta. Y en la sincrónica son esos asesoramientos que se le dan al paciente después, posterior a su consulta. Entonces, aquí en Colombia se empezó a juzgar esta práctica bajo la resolución 1448 del 2016. Y en esta pues hay unos puntos importantes donde solo se podrá implementar esta modalidad cuando hay limitaciones en la oferta. Además, se deben aprobar todos esos estándares mínimos de equipos tecnológicos y científicos. Siempre se le debe anunciar al paciente claramente sobre su procedimiento, los riesgos y beneficios. Y el profesional debe implementar esta estrategia con calidad y confiabilidad. Entonces, según esta revisión sistemática de la literatura realizada en el presente estudio, se evidenció que existen diversas propuestas investigativas que dan cuenta sobre la telemedicina, pero no específicamente desde el área de fonoaudiología. Sin embargo, la telemedicina está relacionada con los retos que se imponen en nuestra profesión y los desarrollos de la tecnología, de las telecomunicaciones, entonces por los cuales nos va a permitir a nosotros los fonoaudiólogos para la aplicación identificar y mejorar todos los problemas de la comunicación, las pérdidas auditivas y todos aquellos componentes que sean que nosotros como fonoaudiólogos podemos implementar en nuestro servicio, en nuestras prestaciones de servicios. A partir de este estudio que se ha realizado, diferentes fonoaudiólogos que llevan implementando esta telemedicina como son en países como Estados Unidos y Australia, que desde hace diferente tiempo y no desde ahora que ocurrió todo el aislamiento preventivo, ellos han dado percepciones importantes sobre los beneficios y las barreras, donde sus beneficios dicen que primero hay gestión de los servicios de salud, hay comprensión del contexto real del usuario, hay prestación de servicios a más usuarios y se brinda un mejor servicio con relación a esta modalidad. Y como barreras, la confiabilidad de los datos. Muchos de los pacientes aseguran que no hay confiabilidad de sus datos, que quieren el servicio asistencial y presencial. Y por último, poco uso de las tecnologías de la información y la comunicación.
Al implementar esta modalidad, nosotros los fonoaudiólogos cumplimos con la calidad y seguridad de la información de los datos y otras disposiciones generales que están establecidas en diferentes legislaciones, como la que actualmente está reglamentada en Colombia, la resolución 2654 del 3 de octubre del 2019. En esta existe una posible ruta de atención que nosotros los fonoaudiólogos implementamos a la hora de implementar esta modalidad: el consentimiento informado, el diligenciamiento de la historia clínica, los recursos tecnológicos y el uso de la firma electrónica o la firma digital. Bueno, como conclusiones, la telemedicina fonoaudiológica es una buena alternativa para mantener los logros alcanzados con pacientes que necesitan continuar su proceso terapéutico. Se espera que a mediano plazo se busque fortalecer la acción telemédica en el país con el seguimiento de una serie de propuestas, que entre ellas se encuentre la legislativa, que garantice los lineamientos y el pleno ejercicio de nuestra profesión en el uso de las TIC. Segundo, resulta necesario avanzar en la investigación de los efectos de la introducción de la metodología desde otras áreas de acción de los profesionales en fonoaudiología, ya que de acuerdo a la revisión sistemática de la literatura realizada se encontró que existe mayor evidencias científicas en el área de audiología y de lenguaje. Y por último, hacia un futuro, se considera que este proyecto brinda información relevante a los profesionales en fonoaudiología para el desarrollo de sus prácticas en la modalidad de telemedicina. Y además se busca la elaboración de una ruta de atención que establezca los lineamientos necesarios para prestar un servicio de calidad. Mis trabajos citados, donde 7 son demasiado importantes para mi investigación, ya que dieron respuesta a la metodología implementada y además a la respuesta de mi interrogante planteado. Por último, mis agradecimientos. Primeramente, doy gracias a Dios que me dio la fortaleza y sabiduría necesaria para llegar hasta este punto. Gracias a mi mamá, gracias a mi papá, quien sostuvo económicamente todo mi proceso académico. Gracias a mis hermanos, gracias a mi compañero que siempre ha estado conmigo. Gracias a mi amiga, gracias a todos mis docentes por permitir el desarrollo de una profesional íntegra con un proceso académico excelente, gracias a sus enseñanzas y gracias a cada una de sus estrategias de enseñanza durante todo mi recorrido académico. Gracias a mi casa de estudio y gracias a todas las personas que hicieron posible llegar hasta este punto. Muchísimas gracias.